Bienvenidos a la lección número 4 de la clase de los menores. Estamos muy contentos porque realmente estamos estudiando unas historias impactantes acerca del rey Salomón. Estamos en el eslabón del servicio, revelamos el amor de Dios a los demás. Hemos hablado acerca de Salomón, quién era Salomón. Era el tercer rey de Israel. Su padre había sido Salomón y David, perdón. Y en una noche, la noche de la coronación, él recibe una visita de Dios en un sueño y le dice que era lo que él pedía y él pide sabiduría, ¿no? Que inclusive a Dios le encantó que le hubiera pedido sabiduría. Luego, a través de la experiencia de Salomón, él no fue una persona perfecta, cometió errores. El hecho de que sea sabio no lo hacía perfecto. Él decide escribir un libro de proverbios para su hijo, para que su hijo sea una persona sabia, pero tristemente el hijo no leyó y lo que quedó escrito es para las generaciones futuras. El libro de Proverbios es un libro que ayuda en cuanto a la familia, a protegerte a ti mismo, en cuanto a elegir las amistades y en cuanto al trabajo que uno realiza. Y Él quiere que nosotros también compartamos, ¿no es cierto?, las experiencias con otras personas que viven en nuestra comunidad. La semana pasada hablamos acerca el gobierno sabio que él tuvo cuando las situaciones difíciles que tenía un país, porque de hecho ser un rey es una gran responsabilidad. Se presentan dos mujeres prostitutas que vivían en Israel, o sea que se ejercía la prostitución, y una de ellas por accidente, el niño muerto, se quedó dormida arriba del niño y lo cambia con la amiga que vivían juntas y tenían ambas el mismo bebé, un bebé de los mismos días de nacido. Lo cambia, pero la madre se da cuenta que el niño muerto que le habían cambiado era el de la amiga y esta se quedó con el niño hasta que llegan hasta la corte del rey Salomón, quien al ver ese problema, como lo dijimos la semana pasada, no había pruebas de ADN, no había cámaras, lo único que tenían era la opinión de ellas. Y Salomón, con su gran sabiduría, le saca la verdad a través de los sentimientos, ¿no? Y la madre dijo, denle al niño, no lo matan, porque el rey dijo, partan, ¿no? La mitad para ella, la mitad para la otra. Y la otra dijo, ni para ti ni para mí, que lo partan. Y automáticamente demostró que era. Bueno, Salomón tenía muchas cosas que hacer. Su padre le había encomendado no solamente que dirigiera al pueblo de Israel por el camino de Dios, sino que le construyera un templo. Y ese templo, vamos a hacer algunas actividades con los muchachos, alguna dinámica que dibujen en cuanto al templo. Cuando yo estuve en Jerusalén, en Israel, y fui dos veces, en el 2022 y el 2023, pude descubrir muchas cosas interesantes acerca del templo. Por ejemplo, el templo de Salomón y el templo de que construyó en el tiempo de Herodes, ambos fueron edificados en el mismo lugar y ambos se quemaron el mismo día. O sea, para que ustedes vean, ¿no? Se dice que se quemaron el mismo día y el templo de Salomón fue una de las obras más bellas que el rey Salomón haya construido. Lo construyó con, con madera adecuada, piedras que no se hicieron ruido cuando se tallaban. Había mucho oro, había decoraciones impactantes. Era muy diferente al santuario que Dios había hecho y allí estaba el arca de Dios. Así que Salomón empieza la construcción del templo y el rey David su padre había querido construir el templo, pero no podía porque él había sido un soldado que había matado mucha gente. Y Dios no quería que sea recordado el templo de una persona que había asesinado y más que había asesinado a un hombre para quedarse con la esposa. Así que David preparó muchos materiales durante los 40 años que fue rey. Buscó oro, piedras, materiales para que solamente el hijo pudiera construirlo, ¿no? Así que Salomón construyó el templo en el cuarto año de su reinado y se terminó 7 años después. O sea, imagínate una construcción en esa época.
Y una de las cosas que me impactó, que yo pude observar cuando estuve en Jerusalén, es que pudimos ver la ciudad de Jerusalén sin las mezquitas y era una belleza, ¿no? El templo era mucho más grande y majestuoso que el tabernáculo que habían tenido, que había hecho Moisés en el desierto. Y cuando estuvo terminada la fiesta de los tabernáculos, Salomón hizo la dedicación del templo. O sea, después de los 7 años se construye el templo. Entonces Salomón decía hacer una dedicación, ¿no? En esta fiesta el pueblo de Israel agradecía a Dios por las cosechas y por su cuidado y protección. Pero Salomón aprovecha esta ocasión para dedicarle el templo a Dios. Para la dedicación se reunieron todos los ancianos, los jefes de las tribus, las principales familias, los hijos de Israel y una gran cantidad de personas. Algunos eruditos judíos dicen que la gente vino de muchas partes, de todo el reino. Acuérdate que Salomón fue el último rey que gobernó las 12 tribus. Vinieron y se acamparon alrededor de Jerusalén y los que pudieron estar dentro de la ciudad de Jerusalén estuvieron, ¿no? Así que con gran solemnidad, Salomón había llevado el arca que había estado guardada, llevó el arca de la alianza, donde están los 10 mandamientos y el resto de los utensilios para el lugar santo y cada 6 pasos que daba desde donde llegaban, la gente hacía un sacrificio a Dios. Cantaban salmos, tocaban instrumentos de música. Ahora nosotros tenemos ya no templo, tenemos la iglesia de Dios, donde uno puede adorarle y pedirle a Dios que lo que uno necesita, ¿no? Así que Salomón, en la dedicación, fuera de los sacrificios que hacía, porque él tuvo que dar de comer a toda la gente que estaba allí, y te digo, era muchísimo, él repartió pan de higos, que delicioso, tenía que dar también vino a gente que había ido. Así que Salomón decide hacer una oración y él en la oración, que es una hermosa oración de dedicación, alabó y bendijo a Dios porque cumple sus promesas y es misericordioso. Él reconoce, ¿no es cierto? Aunque tristemente el templo es conocido como el templo de Salomón, debió haber sido el templo de Dios, pero como Salomón se acaparó toda la gloria, automáticamente se es conocido como el templo de Salomón. Primero, en la oración también, Salomón reconoce que Dios es tan grandioso que no podía ser contenido en un edificio humano. O sea, que el poder Dios es tan grande que no hay un solo templo que pueda entrar y ser parte de un solo templo, ¿no? Otra de las cosas impactantes es que cuando Salomón hace la oración, pide a Dios que lo cuide, que escuche, perdón, que escuche su oración. Él pide que el pedido más grande cuando él estaba en el templo y lo estaba dedicando era que Dios escuche su oración, ¿no es cierto? Salomón también le pide a Dios que cuando alguien ore en el templo, él escuche desde los cielos y responda y perdone, ¿no? O sea que si alguien podía venir aquí al templo y con oración le pide a Dios una oración, que Dios le conceda lo que ellos piden y más si es perdón, ¿no? ¿En qué situaciones se podía orar a Dios en el templo y cómo iba a responder? Por ejemplo, él dijo, Salomón, si alguien viene al templo y ha pecado contra su prójimo, Dios lo va a juzgar condenando al impío y justificando al justo. O sea, que él le pide, ¿no es cierto? Que si alguien ha cometido un pecado, Dios le perdone, ¿no? Si Israel es derrotado por sus enemigos a causa de su pecado, que Dios perdone, ¿no es cierto?, al el pecado y los haga devolver a su tierra. Y esto es importante porque, porque aquí había como una profecía. O sea, si el pueblo de Israel iba a ser desterrado a otras naciones y oraran ellos en el lugar donde ellos iban a estar, Dios iba a responder y podía retornar a su lugar. Por ejemplo, cuando haya sequía por el pecado, Dios iba a perdonar y dar lluvia, caso que pasó con Elías.
Si hubieran plagas, enfermedades o enemigos, Dios oiría y perdonaría y actuaría y daría a cada uno conforme a su corazón. Y esto es bien importante porque durante los siglos después de la muerte de Salomón, muchos reyes fueron rodeados por ejércitos y oraron a Dios y Dios les concedió la libertad y su protección. Él también oraba que si algún día el pueblo era llevado en cautiverio por su pecado, y una vez y se arrepintieran de sus pecados y oraran a Dios en dirección del templo, Él los perdonaría y les haría justicia y harían que tengan misericordia de ellos para que los hayan llevado cautivos. O sea, es importante que uno conozca, ¿no? Que cuando Salomón había edificado ese hermoso templo de Dios, él no solamente quería que la gente adorara, matara, hiciera sacrificios, que no solamente se tocara música, sino que la gente también tuviera respuesta a sus oraciones. O sea, uno de los puntos importantes por qué estaba el templo era para que Dios se comunicara con las personas a través de la oración, ¿no? Ahora, Salomón traslada a su propia experiencia, ¿no? Él, ¿por qué cosa tú oras a Dios? ¿Por qué dedicamos tiempo a orar por los demás? ¿Qué beneficios también obtienes cuando tú oras? ¿Qué te beneficia? Ora a Dios como si estuviese hablando con un amigo. Abre a Él tu corazón, te escuchará y te responderá. Ahora, algo es importante que también Salomón dice que si un extranjero, una persona que no es judía, de otra nación, viniera y se y viniera y orare, que Dios también le conceda sus oraciones. Porque sea que el templo no solamente de Salomón era para los sacrificios de los judíos, era también para gente que había aprendido a amar a Dios aunque no eran judíos. Y Salomón pedía que su sabiduría sea, que sus oraciones sean escuchadas. Inclusive él decía que si alguien estaba en el destierro, que estuvieron en la época del rey Nabucodonosor, y orar en dirección al templo, que Dios iba a escuchar su oración. Y te quiero decir algo, los judíos, una de las cosas que impacta cuando tú vas a Jerusalén es el muro de los lamentos. Ahí la gente ora recordando que el primer y el segundo templo fueron destruidos, ¿no? Y así que Salomón estaba orando y Dios da respuesta a sus oraciones. Y esto es impactante porque muchas veces se piensa que la iglesia es solamente para ir a ver un programa, hacer oraciones, vigilias y cantos, cuando Dios no solamente es para ello, es para que también nos comunicamos con Dios y podamos nosotros recibir respuestas a nuestras oraciones. Así que cuando Salomón acabó su oración, Dios hizo descender fuego del cielo que consumió todas las ofrendas y los sacrificios. En otras palabras, Dios mostró su poder ante su pueblo y ante las autoridades y aceptó las bendiciones, ¿no es cierto? Aceptó las bendiciones que Dios le había dado a través de en su reinado. O sea que realmente fue algo impactante reconocer que Dios había dado a Salomón una prueba como descender fuego del cielo, que no se veía en mucho tiempo. También con esta manifestación, Dios aceptaba cumplir con responsabilidad la oración de Salomón, ¿no? Recuerda también que Dios siempre te escucha, aunque no siempre conteste tan rápido como Salomón. O sea que recuérdate que cuando uno ora a Dios tiene que ver siempre tres respuestas. Sí, no, espera un poco, pero Dios siempre contesta las oraciones. Así que eso es importante porque a veces todos queremos que sea un sí, pero a veces Dios dice no o espera un poco. Y también comparte cómo Dios contestó una oración que hiciste a favor de los demás. En otras palabras, en este sábado hemos descubierto que Salomón construyó el templo. No solamente fue la construcción, sino que también los muebles fueron colocados y entonces él hace un programa de dedicación del templo de Dios y recibe la aprobación de Dios, pero habían reglas que tenían que cumplirse. Y una de las cosas impactantes que cuando Salomón ve terminado el templo, él lo inaugura con oración, con sacrificios y las personas y él pedía también que cuando una persona, ¿no es cierto?, tuviera un pedido, ya sea un extranjero, ya sea una persona de cualquier lugar, siempre debe recordar
¿no es cierto?, que Dios da respuesta. Una de las cosas que me impacta de esto es que Salomón dice que si un extranjero, si alguien que no es del pueblo judío, ha aprendido a amar a Dios y ora en dirección del templo, Dios lo va a escuchar. Pero hoy día no tenemos más templos, porque los templos fueron destruidos. El primer templo de Salomón, que fue, no debería llamarse el, el- el templo de Salomón, sino el templo de Dios, fue destruido por los babilonios, ¿no es cierto? Y por desobediencia, porque el pueblo de aquí en adelante empeoró muchísimos, ¿no? Segundo, que Salomón cuando pide oración, él pide que las personas que no eran de Israel, que también sus respuestas sean razonadas, pero que oraran siempre en dirección siempre hacia el templo, ¿no? Que es una cosa que sí, a mí siempre me impactó. Y otra de las cosas importantes es que los sacerdotes, con mucha reverencia, llevaron el arca de Dios hasta el lugar santísimo, fuera de los otros muebles que estaban dentro del templo. El templo demoró Salomón empieza su reinado en el cuarto año y entonces Salomón pide, ¿no es cierto? Pide oración, ¿no es cierto? Y la oración es respondida, ¿no es cierto? Dios responde las oraciones realmente, y entonces, y eso es impactante, ¿no? Porque la gente Salomón hace una dedicación espectacular, ¿verdad? Y tiene respuesta de Dios a sus oraciones, ¿no es cierto? Una de las cosas también impactantes es que Salomón pide que se escuche su oración y la oración de aquellos fieles. Y eh, realmente él oró en todas las circunstancias y realmente el pueblo pudo adorar a Dios. Es una cosa bien impactante que nosotros podemos comprender de esta lección, ¿no? Salomón construyó un templo, le demoró 7 años realmente terminarlo todo para luego hacer una adoración a Dios, ¿no es cierto?, dentro de su templo. Pero la oración de Salomón por el templo es una de las mejores oraciones después del Padre Nuestro que nosotros podemos leer. Dios dirigía al pueblo, Salomón construyó todo el templo eh, y tristemente unos siglos después el rey Nabucodonosor llega y destruye el hermoso templo que Salomón había construido. Pero nos quedamos en la oración expresa mucho amor, echa mucha énfasis en la respuesta que Dios da a las oraciones. Recuerda que siempre hay respuestas y que tenemos que enseñarles. Dios dice sí, Dios dice no, Dios dice espera un poco, pero Dios siempre contesta las oraciones. Que Dios nos ayude y nos vemos la próxima oportunidad en el próximo programa. Y recuerden que Dios es amor. Recuerden la experiencia eh, de Salomón te puede enseñar los éxitos y los fracasos de los personajes, ¿no es cierto?, que nosotros debemos considerar. Acuérdate que la dedicación del templo de Salomón fue impactante. No ha quedado fotos, no ha quedado pintura, pero podemos nosotros comprender que Salomón no solamente era una persona que se dedicaba a escribir libros y de la sabiduría, era una persona de oración y nosotros debemos invitarla. Que Dios nos ayude y nos vemos la próxima oportunidad.